Buenas noches, bienvenidos a todos hermanos, saludos, mi nombre es William Pereira, soy misionero voluntario acá en la ciudad de Canelones y le mandamos entonces saludos a todos los hermanos que están siguiendo esta semana de mayordomía. Y como ya estuvieron tocando varios tópicos, ¿no? Como el tema de la mayordomía del tiempo y demás, entonces hoy vamos a estudiar un poquito más la mayordomía y en relación con la adoración y las ofrendas. Para eso les voy a invitar a que abran sus Biblias en el capítulo 8 de Deuteronomio, versículos 11 en adelante. Allí se lee así, de la siguiente manera. El último libro del Pentateuco de Moisés dice, capítulo 8, versículo 11 en adelante: guárdate de no olvidar al Señor tu Dios y dejar de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que te ordeno hoy. No sea que comas hasta saciarte y edifiques buenas casas para vivir, y tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro abunden, y aumente todo lo que tienes. Dice, y se enorgullezca tu corazón, y olvides al Señor tu Dios, que te sacó de la esclavitud de Egipto, que te llevó por ese vasto, dice, desierto espantoso, de serpientes venenosas, de escorpiones y de sequedad, donde no había agua y de donde te sacó agua de la más dura roca. El versículo 16 dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Dice que te humilló y te probó para al fin hacerte bien. Y entonces digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate del Señor tu Dios, dice Moisés, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de cumplir su pacto que juró a tus padres, como sucede en este día. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios, a seguir a otros dioses y a servirlos postrándote ante ellos, testifico hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que el Señor destruirá ante vosotros, así pereceréis, por no haber atendido la voz del Señor vuestro Dios. Moisés es una declaración clara. La cuestión es clara, dice, ¿no? No vaya a ser que vos prosperando, dice, habiendo prosperado, habiéndote ido bien, dice, ¿no? Te sigues a olvidar de que es el Señor el que te da. De que gracias al Señor te levantas todos los días, gracias a que Él te provee un trabajo, lo tienes, ¿sí? Gracias a Dios eres quien eres, quien has llegado a ser. Y muchas veces, cuando todo está bien, cuando nos va bien, tendemos a olvidarnos de Dios y a llegar a decir esta frase: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, ¿sí? Oración, frase que muchas veces escuchamos de gente que no conoce a Dios o que no asiste a una iglesia, ¿sí? Pero la adoración, a través de nuestra fidelidad a Dios en nuestra economía, nos mantiene a nosotros humildes, nos mantiene a nosotros centrados en quién es el verdadero dueño de todo. Allá en el Salmo 50, el salmista decía, inspirado, ¿no?, por el Espíritu de Dios, dice, mío es todo árbol del bosque y mío toda bestia del campo, ¿sí? Y allí los hacendados entonces dicen, hey, tengo el ganado del Señor, las ovejas mías son del Señor. Y sí, te las prestó. ¿Qué haces con ello? ¿Qué haces con eso? ¿No? Más adelante por allí podemos encontrar en el capítulo 9, ¿sí?, un hecho puntual. En el versículo 4 dice, y cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, no vayas a decir, porque soy justo, me trajo el Señor a poseer esta tierra, dice, ¿no? El pensamiento natural de uno es, el Señor me bendice porque yo hago las cosas bien, ¿sí?
Entonces el Señor dice, porque por la impiedad de estas naciones el Señor las echó delante de tu presencia. El Señor muchas veces bendice, dice, a las ciudades, a su pueblo, no por la rectitud de su corazón, dice, sino porque los otros eran peores, ¿sí? Eran aborrecedores de Dios. Cuando hablamos nosotros de mayordomía, de ofrendas, de ser dadivosos, yo creo que ahí hay una cuestión de cristiandad. Hablaba yo con amigos hace poco allá en la universidad. El que es tacaño lamentablemente no tiene un espíritu de Dios. El tacañismo, el ser agarrado, como decimos acá en Uruguay, no proviene de Dios. Es una actitud que no debería ni siquiera existir entre los cristianos, ¿sí? Fíjense, uno de los casos que podemos ver acá en Éxodo 35:29, cuando se habla allí de los israelitas, dice, de los israelitas, tanto hombres como mujeres, todo el que tuvo el corazón generoso para traer a la obra del Señor, había mandado por medio de Moisés, dije, trajo ofrendas voluntarias al Señor. ¿Sí? Las ofrendas voluntarias, hermanos. Nosotros cuando conocemos la palabra, cuando asistimos a una iglesia, generalmente lo que todos tenemos en cuenta es el diezmo, devolver regularmente y fielmente el diezmo. Pero la Biblia nos muestra mucho más veces y con muchos más ejemplos, ¿no?, al pueblo de Dios dando ofrendas voluntarias, ofrendas sistemáticas, ¿sí? Ofrendas de agradecimiento. Y una de las partes en las que yo suelo hacer hincapié es en el ser agradecidos como cristianos. No olvidar esa virtud de adoración y de agradecimiento, ¿sí? Y muchas veces lo podemos representar mediante ofrendas voluntarias. De hecho, bíblicamente los agradecimientos a Dios se hacían mediante ofrendas voluntarias, ¿sí? El Señor te bendice, el Señor te cuida, tú le agradeces con una ofrenda para que sea de bendición y de ayuda a los que lo necesitan, ¿sí? Y una cosita más que podemos ver, un ejemplo más, es allí en Primera de Crónicas, capítulo 29, en el contexto del templo de Salomón, cuando se estaba por construir, se estaba por inaugurar un templo al Señor. Dice en el versículo 9 del capítulo 29, y el pueblo se alegró de haber contribuido espontáneamente, porque de todo corazón lo ofrecieron al Señor, dice, y voluntariamente. Hay gozo, ahí hay alegría en el corazón del que da voluntariamente. Tú ayudas a alguien, ayudas a un vecino, ayudas a alguien necesitado, llevas para la iglesia lo que tienes guardado, lo mejor que tienes también. Y cuando lo haces con gozo, cuando lo haces porque sabes por qué lo estás haciendo, lo haces agradecido al Señor, entonces hay gozo, entonces hay alegría. Y voluntariamente para ti es una ofrenda agradable al Señor, ¿sí? Miren, hay otro versículo aquí, en el versículo 16 del mismo capítulo, dice, Señor, Dios nuestro, dice David, toda esta abundancia que hemos aprestado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano procede, y todo es tuyo, dice David. Esa es la actitud, hermanos, ahí de la iglesia de Boes, hermanos que miren esta pequeña reflexión, porque todo es tuyo, dijo David.